Bien, para ustedes, buenos días. Para mí aquí ya estoy comenzando a trasnochar. Tenemos 6 horas de diferencia. Para ustedes quizás una agradable temperatura ya. Y nosotros afuera en la calle tenemos 3 grados aproximadamente. Bueno. El tema de hoy día que me han solicitado es hablar sobre la celebración que en algunas partes aún se hace el día jueves, pero ya se está celebrando este domingo en la fiesta del Corpus, cuerpo de Cristo. Y entonces voy a hablar sobre el cuerpo de Cristo, el sacramento de la Eucaristía y voy a terminar con una reflexión de las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús. Si no coméis, no tenéis vida en vosotros, nos enseña las Escrituras. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Conforme al relato del Evangelio de San Juan. San Juan 6 en adelante, 6:52. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan 6, 53, 54. A los judíos de aquel tiempo, aquellos que aún habían comprendido a Jesús y otros que no lo habían comprendido y hoy tampoco lo entienden, y hay muchos que también no lo conocen, no entendía cuál era aquel pan de amistad y discutían entre sí. Este es un ejemplo de por qué los que comemos de este pan no debiéramos discutir entre nosotros, porque si sabemos que por medio de este pan el Señor nos une en amor, ¿para qué discutirlo? También para estos judíos o para estas personas aún ignorantes, el sentido de las palabras de Jesús, creían quizás de algún modo por su ignorancia, que el Señor se dividiría en trozos su propia carne y se la daría a comer. Por esto reñían y discutían entre ellos, y es porque no entendían nada de esto que les hablaba el Señor. Por tanto, esto que les decía el Señor para ellos era una cosa imposible, que les diese de comer de su propia carne. Sin embargo, Jesús no solo les da a entender que no era imposible, sino que además es muy necesario, porque si no lo hacen no tienen vida en ellos. Si no coméis, no tenéis vida en vosotros, no tenéis vida en ustedes. Entonces el que come tiene vida eterna. Ahora bien, es importante comprender que el mensaje del Señor
No era solo para estos judíos, era para todo el mundo. Por eso el Señor, pensando en todo, formula: el que come mi carne y bebe mi sangre, y también, y es motivo porque hay que meditar la palabra para que se entienda en su verdadera intención, Jesús no se refería a esta vida terrenal. Entonces, para que no debatiesen el significado de esto, el mismo Jesús les aclara que Él lo hace, y tiene vida eterna. Este aspecto nos debe hacer reflexionar por qué tenemos necesidad de comer constantemente el cuerpo de Cristo, que se nos da en la Eucaristía. Ciertamente que si no los hacemos, nuestra vida sigue igual, pero es nuestra vida terrena y temporal, pero de ninguna manera es en la vida eterna. Si alguien no recibe ningún tipo de alimento, muere de inanición, de debilidad con respecto a esta comida y esta bebida, y de su sangre. Bueno, todo es distinto. ¿Qué nos habla Jesús? Esto es el cuerpo. Y de su sangre. No es algo tan sencillo de entender a lo mejor. Porque el que no come su cuerpo, o sea, la carne, y no bebe su sangre, no tiene vida eterna, pero el que lo come y la bebe tiene vida, y esta vida es eterna. Además, nuestra fe nos ha enseñado que no es carne de un simple hombre, eso hay que entenderlo, sino es de Dios, quien desea hacer al hombre divino. Y el que no come por alguna razón especial, y puede hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16, 16. Es palabra de Dios. El mismo Jesús lo ha pedido. Hay que bautizar, y por tanto el único sacramento absolutamente indispensable y necesario para salvarse es el bautismo. Por tanto, creemos en nuestra fe que si un niño recién bautizado muere, se salva aunque no haya comido el cuerpo de Cristo. Sin embargo, para un bautizado que ha llegado al uso de la razón, aquí ya es distinto, la Eucaristía es un requisito indispensable porque Él lo ha mandado. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Y aquí tenemos una diferencia importante con la idea de algunos hermanos cristianos que no viven la fe católica. Algunos opinan y ofrecen la salvación a los hombres solo purificándolo por el bautismo, y luego hacen una vida sin este sacramento, olvidándose o no tomando en consideración que este misterio fue pedido, no olvidemos nunca, fue pedido por el mismo Señor. Hacerlo en recuerdo mío, como lo relata San Pablo en Corintios. Por cuanto si el Señor nos lo ha pedido para vivir
en comunión con Él, ¿no parece razonable que alguien alcance la salvación, que es unión con Dios, viviendo sin la Eucaristía, que es también unión con Dios? Y entonces, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. Renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por otra parte, la recepción de Jesucristo sacramentado bajo las especies de pan y de vino en la Sagrada Comunión significa y verifica el alimento espiritual del alma. Y así, en cuanto que es ella, se da la gracia invisible bajo especies visibles, guarda razón de sacramento, tiene razón de sacrificio en cuanto se ofrece y de sacramento en cuanto se recibe. La Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdaderamente, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es por eso el más grande e importante de los sacramentos, de donde salen y hacia el que van todos los demás centros de la vida litúrgica, expresión y alimento de la comunión cristiana. Nuestra fe nos enseña que al recibir la Eucaristía, esta produce en el alma interesantes efectos tales como el aumento de la gracia santificante, es decir, la disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor, el perdón de los pecados veniales y además es prenda de la vida eterna. Gracia es el don o el auxilio gratuito y sobrenatural de Dios por el que, respondiendo a su llamada, Él nos prepara para ser adoptados como hijos de su Hijo por el bautismo. Nos hace participar de su misma naturaleza y nos constituye en herederos de la vida eterna. De manera más sencilla, podemos decir que la gracia es la acción de Dios acercándonos a Él para que seamos sus hijos. Mire, vamos a hablar un poco de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, porque la Eucaristía fue también pronunciada varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salomón, en el libro de los Proverbios 9:1, dice que la sabiduría se edificó una casa con 7 columnas, los 7 sacramentos. Preparó una mesa y envió a sus criados a decir: venid, comed el pan y bebed el vino que os he preparado. Proverbios 9:1. Bueno, también el profeta Malaquías, hablando de las impurezas de los sacrificios de la ley, dice: pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Malaquías 1:11. Por otra parte, sabemos que la Pascua judía es el banquete anual que el pueblo judío celebraba en conmemoración de la liberación de Egipto y comenzó el Éxodo. Entonces, en el Éxodo se lee: guardarás este precepto año por año en el tiempo debido. Éxodo 13:10. Consiste en la buena noticia de Dios que salva a su pueblo y que se celebra con un sacrificio, banquete. Este memorial significa no solo recordar el hecho histórico pasado, también hacerlo presente y también actualizarlo,
de modo que sea obrante y eficaz. También sabemos de los sacrificios de Israel, rituales esenciales para la vida del pueblo, escogidos tales como los holocaustos, en el que se quema toda la víctima y no se guarda nada. Es un homenaje a Dios, es decir, tiene una clara función de adoración. Podemos encontrar muchos otros ejemplos, tales como el sacrificio de Abel, de Abraham, de Melquisedec, etc. No lo puedo recordar tantos ahora. Y entonces hablemos ahora de ese pan de vida, el pan de la vida. Dijo Jesús: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos de ese pan. Y le dijo Jesús: yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Juan 6, todo el Evangelio de Juan 6 nos habla de esto. La verdad de la presencia real, corporal y sustancia de Jesús en la Eucaristía fue profetizada por el mismo Señor antes de instituirla durante el discurso que pronunció en una sinagoga en Cafarnaúm al día siguiente de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Yo soy el pan de vida. El signo externo del sacramento son la materia, pan y vino, y las palabras de la consagración, la forma. Lo importante, como ya he comentado, confiere la gracia, y esto lo asevera el mismo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, o sea, la gracia que es prenda de vida eterna. Por otra parte, fue instituido por el mismo Señor en la última cena. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, de la alianza que es derramada por mucho para el perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Y bien, ¿y qué nos pide la Iglesia? Bueno, la Iglesia ordena en su tercer mandamiento, que es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que al menos una vez al año y por Pascua de Resurrección, todo cristiano con uso de razón debe recibir la Eucaristía. También hay que comulgar cuando se está en peligro de muerte. Esto es lo que la Iglesia nos sugiere como mínimo, ya que desea que se reciba al Señor con frecuencia la Santa Misa de cada domingo, o incluso, si podemos, diariamente. Lo que se realiza pues en la Eucaristía es la conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo, que es lo que llamamos la transubstanciación. Bajo cada una de las especies sacramentales, pan y vino, y bajo cada una de las partes, cuando se fracciona, aunque sea muy pequeñita, está contenido Jesucristo entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Lo cual quiere decir que Cristo está presente hasta en una migajita de la hostia. Por eso el sacerdote tiene mucho cuidado en dar la comunión, de que no se caiga ningún pedacito al suelo. Bien,
hablemos de este banquete eucarístico. A la misa se le llama el banquete eucarístico y se le ha dado este nombre porque cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, lo comparaba con un banquete y su última cena fuera como un banquete, como un festín, como una comida entre grandes amigos. Un banquete es una comida alegre, ¿eh? Se colocan hermosos manteles. Hablemos de este tiempo. La mejor cristalería, se preparan luces, la mesa se adorna con flores y se anima y se embellece con música, canciones. Es decir, busca que los corazones que participan de este banquete estén llenos de alegría. Y así debe ser la misa. Es algo formal, porque se celebra un acontecimiento importante. Muchas veces el banquete es la celebración de un acontecimiento especial. Y en cada misa se celebra el acontecimiento de nuestra salvación. Pero no tenemos que estar tristes. Ahora bien, el banquete no lo hacemos solo. Nos encontramos con personas que llegan de otras partes, venido de distintos sitios, a veces emigrantes, gente de distintas condiciones, y allí nos sentimos unidos por nuestro común amor a Cristo y a su iglesia. Sentimos comunión de unos para otros. Y este banquete eucarístico, y en este banquete eucarístico, Dios nos alimenta con el pan bajado del cielo, que es el cuerpo de Cristo, del cual el mismo Jesús dijo: el que coma este pan vivirá para siempre. Sigo con el tema del Evangelio de Juan 6. Bien, hay unos consejos que daba San Francisco de Sales. San Francisco de Sales respondía así: si eres débil, debes comulgar para volverte fuerte. Si has pecado mucho, te conviene comulgar, después de confesarte bien, para que la presencia de Jesucristo te traiga fuerzas para no seguir pecando tanto. Si te domina el mal genio, al recibir en la comunión al que es manso y humilde de corazón, él te irá contagiando de su bondad y su buen genio. Si tienes inclinación a la impureza y al vicio, la presencia en tu alma de Cristo, el Cordero Inmaculado, que jamás tuvo la más mínima mancha de pecado, te irá dando fortaleza hacia todo lo que es impuro y amor por la virtud. Si te vence el orgullo, Jesús, que es humilde, te irá haciendo semejante a él. No comulgues porque ya eres santo, sino porque deseas llegar a la santidad. Y sin comulgar, no lo lograría quizás nunca, jamás. Son los consejos de San Francisco de Sales. Bueno, y como lo dije al inicio, quiero hablar sobre las enseñanzas de la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. Teresa de Jesús era una mujer inquieta, andariega, y la misa era literalmente un alto en el camino. Ella tenía mucho cuidado en que los sacerdotes que iban con ella de caminos, por ningún caso no dejasen de decir misa ningún día. La misa es la manera de renovar la presencia viva y salvadora de Jesús en la historia de la humanidad. Es una presencia tan viva y tan real que la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, la percibe como si se encontrase con Cristo en el tiempo en que estuvo entre nosotros. Por eso ella se reía dentro de sí cuando oía decir a alguna persona que quisiera haber vivido en el tiempo que él vivió en el mundo, y lo decía así Santa Teresa. A esta, Teresa,
Había el Señor dado tanta viva fe que cuando oía a alguna persona decir que quisiera hacer en el tiempo que andaba Cristo, nuestro bien en el mundo, se reía entre sí pareciéndole que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento, como entonces, ¿qué más le da? ¿Qué más le da? Camino de Perfección 34.6. También se puede ver en el 34.8. Ante todo, Teresa de Jesús afirma que la Eucaristía es el don por excelencia del Padre, que ya no consiste en el maná del desierto, sino en el don de su propio Hijo. Esa es la doctrina que hay en el capítulo 6 de San Juan, que lo he estado comentando ahora. Ese es don persona que lo pedimos al Padre al decirle que nos dé el pan de cada día. Y ese pan se lo pedimos para hoy, pasajero de la vida, presente y para cada día de la eternidad. Así lo comenta Teresa también en Camino de Perfección 34.1.2. Para ella, para Teresa, la Eucaristía es a la vez la prolongación de la presencia de Cristo entre los hombres, presencia velada de la humanidad, como la encarnación fue presencia velada de su divinidad. La Eucaristía bajo los signos de pan y del vino es un nuevo disfraz de su persona gloriosa, de su divina majestad. El esposo, el Señor, disfrazado en el Santísimo Sacramento, así como un camino de perfección 34. Habla también la santa de una majestad tan grande disimulada bajo los accidentes del pan y el vino. Confróntenlo en Camino de Perfección 33. O disimulada en cosa, dice, en cosa tan poca como la hostia. Pero todo ello hecho en una cercanía máxima, aunque misteriosa. El misterio no suprime nada de la cercanía que se da en el Santísimo Sacramento. Cercanía misteriosa, importante y decisiva para el orante necesitado de entrar en la presencia misteriosa del otro, de Cristo, para posibilitar el trato recíproco de amor. Entonces ella nos enseña que esta misteriosa presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento es la más excelente plataforma para poder realizar todas las inflexiones de la oración: adorar, bendecir, dar gracia, alabar, reparar, pedir, y dice, y de modo muy singular para unirse a Cristo y orar con Él, por Él, al Padre y por la Iglesia. Sigo un camino de perfección 34. ¿Qué más queda por decir? Que nos preparemos para este domingo de Corpus, que Cristo Jesús viva en todos nuestros corazones, que el cuerpo de Cristo y el sacramento de la Eucaristía sea algo necesario en nosotros, y no tiene ninguna discusión. Por eso el Señor ya nos dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y sigue: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y le resucitaré el último día. Bien, hasta aquí ya se me terminó el tiempo que me habéis dado. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día y que todos podamos prepararnos bien para este domingo, que celebraremos el cuerpo de Cristo, la fiesta del Corpus. Celebraremos en el sacramento de la Eucaristía. Muchas gracias, y que Cristo Jesús
y la Eucaristía viva en sus corazones.